Saludos a mis estimados miembros. Hoy domingo 19 de julio, día de la final del Mundial de Fútbol. No quería dejar que pasara este día sin comentarles un par de temas que están causando, digamos, muchos comentarios en las redes y en nuestra comunidad de seguidores de este canal. Uno es el tema de las elecciones, toda esta revelación que hizo el presidente Trump de la CIA, que es algo, digamos, señala transmite un mensaje muy importante, y básicamente lo que está diciendo o lo que ha quedado al descubierto ha sido el tema de que todo lo que se ha producido en Venezuela en términos de elecciones, todo está manchado por una ilegitimidad, por la manipulación electoral, y esto obviamente es una revelación que destapa una realidad que ya conocíamos. Yo en mi libro describí todos estos fraudes en un capítulo en Chavistas en el Imperio con bastante detalle hasta el año 2014, pero incluso a partir de allí también se realizaron, y no solamente con la compañía original que fue Smartmatic, sino con la que vino después, porque Smartmatic estuvo hasta el 2017 o 2018 y de ahí renunció y se hizo cargo otra compañía, la compañía argentina Excle, controlada, manejada, asociada con Jorge Rodríguez, porque también menciona el informe que las elecciones en Venezuela se mantuvieron en el tema del fraude. Y esto transmite, repito, no solo destapa esta realidad en Venezuela, que como ya dijimos es un tema que ya se sabía, pero pone el tema en el mainstream media, es decir, que ya no es un tema especulativo, no es un tema de teoría conspirativa, no, es algo que ahora está ocupando el escenario de la discusión política en Estados Unidos, porque también en Estados Unidos, y el objetivo fundamental de estas revelaciones tiene que ver con una tesis que ha promovido el presidente Trump desde el año 2020, cuando él dice que le robaron las elecciones producto de estas manipulaciones, de estas máquinas que se ha probado, por cierto, este software que están conectados con Smartmatic, que se ha demostrado en algunas de las circunscripciones electorales en Estados Unidos, que tenían el mismo tema que se discutió en el 2004, que tenían capacidad de comunicación bidireccional, es decir, que podían ser intervenidas a voluntad desde afuera. Y esto es un tema que no solamente ha sido especulativo o ha sido calificado como especulativo por la prensa aquí en Estados Unidos con respecto al presidente Trump, sino que además forma parte de una investigación bastante amplia. Hace 3 meses hicimos un programa que se los voy a recomendar, lo voy a volver a poner otra vez, porque vale la pena. Hay una investigación avanzando desde hace ya por lo menos un año en Estados Unidos acerca de cómo está operando esto, y ha habido una participación, repito, porque lo dije en esa ocasión, de personas venezolanas, o sea, de técnicos, de ingenieros que participaron no solo en el diseño de estas o en la metodología de esta trampa, sino que lo investigaron también, y esto está siendo considerado por una persona que ha sido nombrada el zar de las elecciones, o sea, el zar del fraude electoral en la Casa Blanca, un abogado, de modo que esto es una muestra, pero esto está todavía muy lejos de terminar. Pero lo principal para nosotros es que arroja toda esta duda de si todas las elecciones desde Chávez, desde 2004, fueron manipuladas. Entonces quiere decir que los liderazgos, las elecciones no son legítimas, nunca fueron legítimas. Por lo tanto, el actual régimen no tiene ninguna legitimidad para sostenerse allí, ni la tuvo Maduro, ni la tiene Delcy, ni tampoco la Asamblea Nacional, y hacia atrás, ¿no? Porque, repito, si se están sospechando o se ha denunciado esto, la CIA, de acuerdo al documento de la CIA, que las elecciones en general en Venezuela estuvieron manchadas de ilegitimidad, de manipulaciones electrónicas, entonces quiere decir que el régimen en este momento tiene esa enorme mancha de legitimidad, lo cual plantea un tema incómodo o complicado para la administración Trump. Si esta gente se hizo del poder a través de elecciones legítimas, ¿por qué lo sigues apoyando? Es decir, ¿cuál es la legitimidad que opera allí? Presidenta llamada a Delcy presidenta electa. No existe presidente, o sea, Delcy no es presidenta electa,
y mucho menos en este nuevo cuadro de cosas que está planteando la investigación de la CIA sobre las elecciones fraudulentas en Venezuela. Eso es un tema que yo creo que va a tener consecuencias. Estados Unidos se ve obligado ahora a actuar en consecuencia, es decir, si no hay ningún gramo de legitimidad en Delcy Rodríguez y su grupo, mucho menos puede haber un reconocimiento o una reconstrucción de la democracia con personas que promovieron el fraude, que engañaron a millones de venezolanos y al mismo tiempo se sospecha que participaron de alguna manera en este proceso fraudulento que la propia administración Trump, el propio presidente Trump ha denunciado que se hizo en su contra en las elecciones de 2020 en los Estados Unidos, lo cual, repito, esto es un tema que apenas está comenzando a agarrar fuerza y lo estamos viendo, digamos, en los medios aquí en Estados Unidos y en las redes sociales de aquí de Estados Unidos. El segundo tema, me preguntan, es el tema de los planteamientos que ha venido haciendo la exmagistrada Blanca Rosa Mármol León y otro grupo, digamos, de personas notables, y por qué Estados Unidos no atiende a eso. Ella le ha pedido al embajador John Barrett una reunión para tratar, y ella está planteando la necesidad de crear una junta de gobierno, de transición, porque no hay un vacío de poder, y yo creo que Estados Unidos no está siguiendo esa narrativa. Para Estados Unidos, la última autoridad reconocida por ellos es, como sabemos, la Asamblea Nacional de 2015, por un lado, y luego esta asamblea designó a Juan Guaidó en su momento, y entonces Juan Guaidó fue reconocido hasta que la propia asamblea decidió que ya Juan Guaidó no era el representante. El reconocimiento que han hecho con respecto a Delcy es un reconocimiento de facto, porque es necesario desde el punto de vista operativo de los cambios para implementar todo este proceso de las tres fases. Necesitas Estados Unidos entenderse con alguien, y para eso tiene que tener un mínimo de legalidad, pero eso no implica el reconocimiento. Por eso es que ellos han resucitado esa autoridad de la Asamblea de 2015. El problema del planteamiento del grupo de notables presidido por Blanca Rosa Mármol León es que cuando ellos plantean el vacío de poder, implica eso, un reconocimiento de que la autoridad previa, o sea, Maduro, que ya no está, que creó un vacío de poder, era legítimo. Entonces es una manera de legitimar de alguna manera la presidencia de Maduro, porque si declaras que hay un vacío de poder y por lo tanto tiene que haber una junta de gobierno temporal para atender a ese vacío de poder constitucional en Venezuela, estás reconociendo que había una autoridad previa cuya captura, en este caso de Maduro, creó un vacío, ¿no? Y Estados Unidos no piensa de esa manera. Estados Unidos cree que Maduro siempre fue ilegítimo. Incluso la autoridad de 2015, que es la que se reconoció ya en ese momento, precede incluso a la elección de González Urrutia, con lo cual Estados Unidos implícitamente está diciendo todo lo que se produjo después de la elección de 2015 no tiene legitimidad, ¿no? Y el otro aspecto de esa propuesta es, por respecto a Estados Unidos, es que Estados Unidos no quiere, lo que le interesa es que se llegue a un consenso, ¿no?, de las fuerzas políticas, es decir, un realismo político en el sentido de que es admitir que el chavismo controla instituciones, tiene un poder de facto que no es legal, no es legítimo, pero lo tiene, y tiene que crear unas condiciones que sean medianamente o mínimamente aceptables para esta gente, a fin de evitar la preocupación principal, que es el caos, el desorden en Venezuela, incluso el espectro de una guerra civil, que también ha sido otro de los argumentos usados, por cierto, para frenar la llegada de María Corina a Venezuela. Es decir, hay asesores de Trump que le han dicho que si María Corina regresa a Venezuela podía desatar un movimiento social tan fuerte que pudiera derivar en una guerra civil. A mí me parece eso que es una cosa absolutamente exagerada. Pero esa es la lógica, esa es la narrativa, eso es lo que está tratando de Estados Unidos. Por eso es que rescata la figura de la presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, porque es la última que tuvo un reconocimiento efectivo, desconoce al resto y no va a apoyar una junta de gobierno, porque, repito, eso implica reforzar la idea de que Maduro en algún momento fue legítimo, con lo cual su captura produjo un vacío de poder que habría que llenarlo. Esa es la teoría de Blanca Rosa Mármol León y otros grupos, y otro grupo de gente que la está apoyando,
Por lo tanto, entonces esa propuesta no va a ser, obviamente, respaldada por Estados Unidos. Estados Unidos quiere y está planteándose la posibilidad de hacer una junta de transición, pero más desde un punto de vista organizativo, porque lo importante es que haya elecciones para relegitimar todo, y estas elecciones naturalmente tienen que abarcar no solamente la presidencia, sino también la Asamblea Nacional y después, por supuesto, las autoridades regionales. De modo que es un escenario muy interesante, pero para entender, ¿no?, por qué razón sale la figura de Dinora Figuera ahora a ocupar una posición preeminente. Bueno, la razón es porque esta es la última autoridad que Estados Unidos reconoció como verdadera, como